Bueno, hola, muy buenas tardes, noches para todos. Soy Carolina de Matos, licenciada en enfermería en las salas de hemodinamia e intervencionismo cardiovascular del Centro Cardiológico Americano del Sanatorio Americano de Montevideo, Uruguay. Me va a acompañar hoy como coordinador y moderador Leonardo Arias Cardona, enfermero cardiovascular y coordinador del comité académico del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos de SOLACI de Colombia. Le damos la muy bienvenida a todos a este live webinar, tópicos selectos en la sala de hemodinamia, en el marco de las jornadas virtuales de Centroamérica y el Caribe este año en el país Honduras. Agradecemos a todos los panelistas, a todos los disertantes invitados y a todos ustedes por haber aceptado esta invitación académica organizada por el capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos de SOLACI. Contamos con el gran honor con la presencia del doctor Mario Araya de Chile, director de las jornadas, con el doctor Gustavo Viñolo de Uruguay, subdirector de estas jornadas, y con la presidenta de nuestro capítulo, Margarita García. Así que le vamos a dar las muy bienvenidas y le damos la palabra al doctor Araya, al doctor Viñolo y posteriormente a Margarita. Sean bienvenidos, los escuchamos. Gracias, Carolina, por tus palabras. La verdad es que yo soy el doctor Mario Araya de Chile. Como bien decía ella, tengo el honor de presidir la dirección de la jornada SOLACI. Y estamos realmente muy emocionados con Gustavo Viñolo, que está en este panel, de estar en esta inauguración, porque entendemos un poquito lo que está pasando en Latinoamérica con la pandemia y cómo esto nos ha puesto trabas en nuestro trabajo y también en nuestras actividades de SOLACI, que son tan importantes para Latinoamérica. SOLACI se ha tenido que reinventar un poco a raíz de la suspensión de su congreso y después de la suspensión de las jornadas. Hemos encontrado en estas sesiones virtuales un momento de encuentro que es bastante emocionante, además, porque además de bueno verlos a todos ustedes, también es muy lindo saber que todavía existe esas ganas de intercambio. El capítulo de técnicos y enfermería ya organizó exitosamente su primera sesión. Esta sería su segunda sesión en concomitancia con la jornada, así que los felicito eternamente porque hacen una labor muy importante. Los tecnólogos y enfermeras de Latinoamérica siempre se han motivado mucho por esta experiencia. Así que quería solamente de parte del capítulo médico darles la bienvenida. Y Gustavo, te quiero dar la palabra para que tú expreses un poquito cuál es la intención de la jornada y saludar también desde Uruguay. Así que gracias por la invitación y que tengan un muy buen webinar. Bueno, buenas noches, yo soy Gustavo Viñolo, estamos en Montevideo, Uruguay, cerca de Carolina seguramente. Sin duda que lo primero es agradecer por la presencia, por la voluntad de compartir. Y la intención es, en 30 segundos, recordar que Jornada SOLACI surgió hace unos cuantos años con el objetivo de contribuir al desarrollo de la cardiología intervencionista desde el punto de vista académico y desde el punto de vista humano, y que el objetivo está bien claramente dirigido a ser útil a los técnicos, a los enfermeros y a los médicos, y no solo a una fracción de quienes participamos en la cardiología intervencionista. Esto es un todo, es un equipo, y sin la progresión del conocimiento y la actualización de cada una de las partes, no vamos a poder lograr ser buenos ni ser mejores. Jornada se caracteriza por la posibilidad de llegar más directamente a nuestro público objetivo, por eso está dividida en regiones. Nosotros quisimos con estos webinars destacar que el espíritu formativo y de necesidad de intercambio persiste. Específicamente esta jornada correspondía a la región de Centroamérica y Caribe, y es extremadamente importante mantener la continuidad del aspecto formativo. Hay algunas cosas que están quedando un poco relegadas, que son otros objetivos de SOLACI, como fundamentalmente el encuentro personal, del que disfrutamos mucho,
y ese encuentro entre amigos es extremadamente fundamental y hay que recuperarlo cuanto antes. Pero no me quiero olvidar, para terminar, el aspecto solidario que también tiene Jornadas en lo asistencial, y es el programa Sol Solasi, que intenta llevar soluciones asistenciales a lugares donde estas no son posibles, donde colegas como el doctor Marcelo Alac lideran de manera muy eficiente, junto con un gran equipo, este tipo de actividades, y bueno, las retomaremos en cuanto sea posible. Simplemente desearles un excelente webinar, y no queda duda de que todos vamos a aprender mucho, así que adelante y éxito. Buenas tardes, mi nombre es Margarita García de Costa Rica. Bienvenidos amigos a estas jornadas virtuales Centroamérica y el Caribe de Honduras. Distinguidos coordinadores, panelistas y expositores extranjeros de la región. Es un honor para mí estar aquí presente con ustedes, aún en estos momentos en que la pandemia pues, nos ha quitado, como dijo el doctor Vinolo, el hecho de que estemos presencialmente. Pero Dios primero, eso podrá ser pronto. Darle las gracias al doctor Mario Araya, presidente de Jornadas, por la invitación a estar en esta sesión webinar virtual, y al doctor Vinolo, que es vicepresidente del capítulo B de Jornadas. De igual forma, nuevamente les doy la bienvenida y disfrutemos de un programa científico muy rico en contenidos, y desde luego nuestra jornada virtual será un éxito. Un abrazo muy fuerte para todos y iniciemos la jornada virtual Honduras. Bueno, muchas gracias y gracias por su presencia y por sus palabras. Gracias, doctor Araya, gracias, doctor Viñolo, gracias, Margarita. Bueno, y con sus palabras damos por inauguradas estas jornadas. Les voy a contar un poquito a ustedes y a los asistentes cómo se van a desarrollar las mismas, y voy a presentar a los compañeros que nos acompañan como panelistas. Contamos con la presencia de Elio Lotero, director de la carrera de Diagnóstico por Imágenes, referente técnico en el Hospital de Alta Complejidad, miembro del directorio del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de Solasi, desde Argentina. Y contamos como panelista con la presencia del técnico José Uribe, director operativo del Instituto Cardiovascular de Guadalajara, México, expresidente de nuestro capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de Solasi. Les comento que los panelistas estarán recepcionando las preguntas que hagan los asistentes en el espacio destinado a tal fin, y luego ellos van a dirigir el espacio de preguntas y respuestas a los disertantes. Les voy a dar algunas instrucciones para que sean tenidas en cuenta para el mejor desarrollo de este live webinar. Si desean hacer, como les decía, preguntas o algunos comentarios a los asistentes, pueden hacerlos a través de la sección preguntas y respuestas que tienen en su panel de Zoom. En la mitad de la pantalla abajo van a ver ese espacio. Las mismas van a ser contestadas en un corte que va a haber en la webinar luego de los 3 primeros panelistas. Va a haber 10 minutos y será dirigido por Elio Lotero. Y al final, luego de los otros 3 panelistas, va a haber otro espacio de 10 minutos para responderles, que va a estar dirigido por José Uribe. También les quiero comentar que pueden seguir la conversación virtual en Twitter, en Instagram, bajo el hashtag Jornadas Solasi. Este seminario web tiene también traducción simultánea al portugués. Lo van a encontrar abajo a la derecha de su pantalla, que es para los asistentes, lo pueden activar, no así los panelistas. También comentarles que esta webinar está siendo grabada y después posteriormente va a ser subida al canal de YouTube y Facebook de Solasi para que la puedan compartir a alguien que en este momento no la puede estar viendo en directo. Así que bueno, sin más preámbulos y dándole la muy bienvenida a todos y volviendo a agradecerles
su tiempo y su presencia. Le voy a dar la palabra a nuestra primer disertante, la licenciada Clara Londoño. Es enfermera especialista en gerencia en instituciones de salud de la Universidad CES. Es miembro del directorio del capítulo Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos de SOLACI. Nos acompaña desde Colombia y nos presentará el tema Enfoque paliativo en pacientes con falla cardíaca. Así que, Clarita, muy bienvenida y adelante, la palabra es tuya. Recuerda que cuentas con 10 minutos, antes de terminar, el primer minuto, cuando te quede un minuto, te vamos a avisar el tiempo. Bienvenida, Clara. Perfecto. Gracias, Caro. A todos muy buenas noches. Mil gracias al comité por la invitación. Siempre pues me siento muy feliz de poder estar con ustedes porque soy familia Solasi. La idea pues entonces, como Caro les contó, es hablarles pues en un poquito de tiempo el enfoque paliativo en pacientes con falla cardíaca. Juan, el siguiente por favor. Generalmente cuando hablamos de falla cardíaca, siguiente, lo primero que se nos viene a la cabeza, siguiente, Juan, porfis. Siguiente. Lo que se nos viene a la cabeza es esta imagen. Cuando hablamos de enfoque paliativo, siempre se nos viene la muerte a la cabeza. Y la idea de esta charla es tratar de hacer una invitación para que cambiemos el chip, cambiemos la forma de pensar y veamos el cuidado paliativo y el enfoque paliativo de una manera diferente. Que bien, digamos que este enfoque tiene una parte que es al final de la vida, pero no es solamente eso. Entonces, vamos a ver cómo es ese enfoque en los pacientes básicamente que tienen falla cardíaca. Bien se conoce que también el enfoque paliativo es para pacientes oncológicos, pero ya tenemos un grupo muy grande que está encargado de validar y de valorar a los pacientes que tienen ciertas patologías como falla cardíaca. Juan, siguiente, por favor. Para poder tener claro qué es todo lo del enfoque paliativo, primero tenemos que partir de una definición que se llama paliar, y esto nos va a demostrar que no solamente los pacientes ingresan a tener un enfoque paliativo cuando están al final de la vida, y vemos que paliar es disminuir, mitigar, suavizar, atenuar, limitar los síntomas asociados al sufrimiento. Miren que acá en ninguna parte aparece la palabra muerte. Entonces, ¿a quién palia uno? A todas las personas que tengan sufrimiento. Y es muy importante tener en cuenta que no es solamente ver la patología o ver como tal el corazón de los pacientes de falla cardíaca, sino que lo que se encarga el enfoque paliativo es tener una mirada dinámica y una mirada multidimensional, porque tenemos que tener claro de que los pacientes y las personas somos seres biopsicosociales, que no solamente afecta un síntoma, que si tengo dificultad para respirar, que si tengo disnea, no, hay muchas cosas en el entorno que también inciden en el diagnóstico del paciente y en su desenlace. Entonces hay que tener en cuenta también en este enfoque mirar a la familia, mirar el trabajo, mirar cómo se desenvuelven culturalmente, cómo se desenvuelven socialmente. Juan, siguiente. Esto como para tener en cuenta cómo ha sido la evolución de los cuidados paliativos, para que entremos a mirarlos ya enfocados en falla cardíaca. Vemos que por allá en 1990 hablábamos del tratamiento curativo un 80% y el tratamiento paliativo más o menos un 20%. O sea que básicamente estábamos hablando era de cuidados al final de la vida. Después empezamos a hablar de un 50-50, un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo, pero no fue hasta más o menos 1993. Actualmente en el 2000 ya se habla de que es un tratamiento, el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo van concomitantes, van trabajando de la mano, y eso es muy importante para estos pacientes que se encuentran en falla cardíaca, porque no quiere decir que se van a desvincular de su tratamiento, sino que se va a trabajar de manera conjunta, con una comunicación asertiva y creando redes que van a permitir que estos pacientes puedan tener un tratamiento y puedan tener un acompañamiento para que cuando el final de la vida sea posiblemente el desenlace sea la muerte, pueda haber tenido un acompañamiento y le permita mejorar la calidad de vida. Juan, siguiente. Pero entonces, ¿qué son los cuidados paliativos en falla cardíaca? Al principio les dije que probablemente no era un tema que fuera muy conocido, y es porque la implementación de los cuidados paliativos en la insuficiencia cardíaca sobre todo aún es muy limitada, particularmente en los países en desarrollo. No es un tema muy común y, como les decía, básicamente se enfoca es para pacientes oncológicos. Las metas de tratamiento en este ¿cuáles son? La optimización de la terapia modificadora de pronóstico. Sabemos que para esto existen múltiples escalas que nos permiten, por
por medio de la validación de estas, determinar la evolución del paciente y qué va a pasar con ellos. El manejo de síntomas, que básicamente sabemos que estos son pacientes que presentan disnea, congestión sistémica y pulmonar, dolor porque son pacientes anginosos, caquexia cardíaca, entre otros. Estos son síntomas que, a pesar de que se tratan, el acompañamiento con cuidado paliativo puede ayudar también a que el paciente sepa convivir con ellos, sepa qué tratamiento y qué manejo darle, y puede ser algo positivo, por ejemplo, para las rehospitalizaciones, las reconsultas por urgencias, porque son pacientes que entran en este grupo, que pueden ser manejados de manera multidimensional y sirve pues como para que puedan ser, para que disminuyan las reconsultas y las idas a urgencias. Intervenciones educativas para lograr autocuidado excelente. Esto es un factor muy importante que se logra dentro del programa de cuidado paliativo, y es que los pacientes, con toda la educación que se les da, aprenden mucho sobre el autocuidado y la identificación de la progresión de la enfermedad. Como les decía, ellos saben cuándo van a sufrir una crisis, cuándo se van a descompensar, y esto les ayuda pues como a abordar ante su patología. ¿De qué la falla cardíaca, por qué se caracteriza? Por síntomas severos, como les mencioné anteriormente, por reingresos hospitalarios en los últimos básicamente 3, 4, 5 meses, que en esto pues también se enfoca el grupo de trabajo de cuidados paliativos, la limitación funcional que está siempre asociada como a la disfunción cardíaca que estos pacientes sufren, a pesar de todo el manejo óptimo. Siguiente, por favor. Estas gráficas son bastante interesantes. Ustedes pueden ver en la del lado izquierdo la capacidad funcional versus el tiempo que tiene el paciente que se acerca a la muerte. Entonces vemos que por cada agudización de falla cardíaca, el paciente se acerca más a la muerte. Y entre más fuerte es la agudización, pues peor va a ser su desenlace. Entonces en la diapositiva del lado derecho ustedes ven que desde que empieza el paciente a ser diagnosticado con falla cardíaca, empieza el tratamiento paliativo a aparecer, pero ya cuando están mucho más agravados los síntomas y cuando están presentes de manera pues están sufriendo mayores crisis, es donde el cuidado paliativo entra y hace un mayor acompañamiento. La idea es de que él siempre va a estar presente, sino que cuando hay situaciones especiales como las exacerbaciones de los síntomas o las rehospitalizaciones, entonces el cuidado paliativo entra y hace mayor su trabajo. Siguiente. Esta gráfica es básicamente para mostrarles que ya desde los programas de falla cardíaca ya se tiene en cuenta todo lo de programa de cuidado paliativo, ya se trabaja concomitante con las clínicas de falla cardíaca, y pueden ver que ya hay una planificación para el final, para cuando, y planificación de esos cuidados al final de la vida. Siguiente. Juan, siguiente, porfa. Bueno, hay muchas características de los pacientes pues que las lleva a tener un mal pronóstico. Los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada, dentro de estas tenemos las características demográficas, las características clínicas, todos los exámenes de laboratorio. No me voy pues como a enfocar a cada una, pero lo importante acá es que definitivamente lo que logra que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y poder enfocarnos en cada uno de esos síntomas es el trabajo en equipo y la comunicación interdisciplinaria que tengamos, porque es un grupo que está compuesto por varios profesionales que lo que busca es abordar no solamente síntomas. Recuerden que nosotros pues en nuestra práctica diaria muchas veces tendemos solo a concentrarnos en si yo soy cardiólogo, entonces en el corazón, si yo soy nefrólogo, en los riñones, pero recuerden que tenemos que tener claro y siempre recordar que tenemos que ver a los pacientes de forma multidimensional. Entonces por eso es tan importante la comunicación y las redes que se puedan crear. Entonces por eso es tan importante la conexión que haya entre el programa de falla cardíaca de sus instituciones con el programa que se cree de cuidados paliativos. Eso era todo lo que querías contarles. Hay mucho, los invito de sus instituciones como para que se animen a saber más del tema, porque es un mundo muy grande que definitivamente puede ayudar mucho a los pacientes, pero es muy corto el tiempo pues como para ahondar más, pero muchísimas gracias. Clara, muy clara tu presentación. Y si bien, como decimos siempre, nuestro principal cometido y nuestro principal objetivo en nuestra profesión es curar,
Como tú lo has bien dicho, algunas veces, bueno, nos enfrentamos a ver que la cura no es posible. Y creo que ahí entra lo que tú has presentado, lo de los cuidados paliativos, y también tenemos que ser un buen acompañante en los últimos momentos y en los últimos tiempos de ese paciente y de esa familia, y creo que ahí entran muy bien los cuidados paliativos, y si curar a veces no podemos, acompañar, como decimos, al buen morir, y que la persona también pueda tener una muerte digna, ¿verdad? Así que creo que muy bien, muchas gracias, Clara. Y con esto le damos la palabra a nuestro segundo disertante, el licenciado Alejandro Prieto López, es tecnólogo médico en cardiología intervencionista y en electrofisiología de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Alejandro nos va a presentar evaluación funcional coronaria, ¿en qué estamos? Así que Alejandro, seas muy bienvenido y la palabra es tuya. Acuérdate que tienes 10 minutos para tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gran abrazo desde Santiago de Chile. Agradecido por este espacio para poder hablar de un tema muy interesante y en continuo crecimiento, que es lo que es la evaluación funcional. Vamos a partir mencionando la importancia que tiene, y es que principalmente radica en que el estudio coronario con estándar para el diagnóstico de la enfermedad coronaria es el estudio coronario gráfico angiográfico, y que no siempre nos despeja todas las dudas, y solamente visualizamos una parte de este árbol coronario que prácticamente es un 5%. Por lo tanto, es un método complementario que nos permite despejar muchas dudas, sobre todo de las lesiones moderadas y de su repercusión fisiológica. Vamos a hacer un breve repaso de algunos métodos de evaluación coronaria. Por una parte tenemos las imágenes anatómicas, ¿cierto?, que nos permite complementar también el estudio coronario. Por una parte tenemos la angiografía, la imagen intravascular y lo que sería también la imagen por tomografía de coherencia óptica o de of the eye. Y por otra parte tenemos lo que son la evaluación funcional o estudios fisiológicos, en donde tenemos una parte que son los estudios indirectos, o que son no invasivos, como por ejemplo la perfusión nuclear, el ecoestrés y el electrocardiograma de esfuerzo, entre otros. Y por otra parte, hacia donde va dirigida, ¿cierto?, esta presentación, que es la medición del flujo coronario y toda la familia de mediciones que podemos realizar dentro de lo que es la evaluación funcional. Esta pregunta es muy importante y la respuesta se resume en algunos estudios, ¿cierto?, que se han hecho, como el FAME 2, que nos indican que al utilizar evaluación funcional vamos a tener una menor mortalidad, menor MACE, y en los grupos, ¿cierto?, que son guiados con evaluación funcional en su angioplastia. Y que, por otra parte, las lesiones que son culpables, tiene sentido realmente tratarlos porque mejora el resultado y mejora los síntomas en los pacientes. Y por otra parte, la angioplastia de lesiones que no son isquémicas no me van a mejorar el resultado, no es mejor que el tratamiento médico, es potencialmente dañino y más caro. La fisiología de la circulación coronaria es un tema súper complejo desde el punto de vista físico, donde se consideran muchos parámetros como la conductancia de los vasos sanguíneos, la elasticidad, la capacidad de adaptación a las necesidades fisiológicas, etc. Por lo que no se rigen siempre por las leyes de POSEIU, por ejemplo, y sin embargo hay algunos trucos, como por ejemplo administrar vasodilatadores arteriolares o arteriales, para lograr que este sistema se comporte como un tubo rígido y la resistencia se mantenga constante, y de esta forma poder jugar con esta ecuación hidráulica de la presión igual al flujo por la resistencia. Ya para ir adentrándonos un poquito en el tema, vamos a mencionar que hay tres parámetros que son fundamentales dentro de lo que es la fisiología de la circulación coronaria, y vamos a ir evidenciando cada uno de ellos. Por una parte tenemos el FFR, que es una técnica muy difundida y bastante conocida, el flujo fraccional de reserva, que va a estudiar principalmente lo que son los vasos epicárdicos, y por otra parte tenemos algunos parámetros que nos permiten estudiar la microcirculación. Entre ellos tenemos el CFR o el flujo de reserva coronario, y el IMR, que es el índice de resistencia microcirculatorio o miocárdico. Para partir, siempre es relevante e importante el poder entender de dónde viene la medición del flujo fraccional de reserva, y vamos a decir que por definición el FFR correlaciona y representa el flujo máximo que podemos alcanzar en una arteria cuando hay una estenosis, y la vamos a dividir por el flujo máximo esperado en la misma arteria, pero en ausencia de esta estenosis. Por lo tanto, en relación a la
fórmula previa que habíamos visto, ¿cierto?, de que flujo igual a presión por resistencia, nosotros podemos, de alguna manera, a través de la presión, medir en función de lo que es el flujo, ¿ya? Aquí tenemos un esquema que es bastante claro, en donde tenemos un vaso, una arteria, donde tenemos una lesión, y los parámetros de presión sin lesión, ¿cierto?, que es la presión aórtica, la presión del catéter, la presión distal que podemos medir a través de una guía, la resistencia de la microcirculación y la presión venosa. Entonces, si nosotros despejamos flujo según la ecuación que habíamos visto previamente, tenemos que el flujo es igual a la presión partido por la resistencia. Por lo tanto, el flujo en presencia de estenosis, que vendría siendo la PD, o sea, la presión distal, menos la presión venosa, partido por la resistencia, y todo eso dividido por lo que sería el flujo en ausencia de estenosis, o sea, PA menos la PB, partido por la resistencia. Por lo tanto, PB está en ambas partes de la ecuación, resistencia también, se eliminan y me queda lo que nosotros medimos día a día, que es el famoso PD partido por PA en condiciones de hiperemia. Esto yo creo que ya todos lo conocemos, una técnica muy difundida, ¿cierto?, de cómo calcular este flujo fraccional de reserva durante hiperemia en relación a esta medición de flujo, o medición de presión en realidad en función del flujo, tanto distal como proximal a una lesión. Y bueno, los estudios ya son categóricos de que nuestro valor de corte es de 0.8, ¿cierto?, que mayor a 0.8 se difiere el tratamiento y bajo 0.8 es necesaria una revascularización del vaso. Hay algunos casos especiales, como por ejemplo las lesiones en tándem, en donde nosotros podemos encontrar lesiones, más de una lesión dentro de una arteria, y que vamos a necesitar nosotros probablemente realizar un retiro de la guía para poder ir calculando poco a poco, paso a paso entre lesiones, cómo va cambiando el valor del FFR, y para ello probablemente necesitamos una hiperemia mucho más larga de lo que realizamos habitualmente. En Chile el estándar es la inyección de adenosina intracoronaria. Sin embargo, en estos casos, para poder alargar la vida media de la adenosina, necesitamos realizar una infusión de adenosina vía periférica o endovenosa. Vamos a pasar a otro valor que es bastante interesante, el IFR, que también ha ganado mucho terreno en el último tiempo, y no es más que un cálculo y una comparación de la PD con la PA, pero sin inducción de hiperemia. Lo que se realiza en este caso es aprovechar un periodo de mínima resistencia o de resistencia constante que corresponde justamente al periodo que estamos viendo aquí abajo, ¿cierto?, en donde vemos que la resistencia es constante, y que corresponde y coincide con el cierre de la válvula aórtica o el punto dicrótico un poquito después, y antes del inicio, ¿cierto?, del próximo sístole. Entonces lo que hace nuestro equipo es comparar, justamente aprovechando de que esa resistencia es constante en ese periodo del ciclo, para poder determinar cuál es el valor y la comparación de la PD con la PA. Estudios como el ADVICE-2, ¿cierto?, nos arrojan algunos resultados bastante interesantes, como que hay una zona de FFR entre el 0.86 y el 0.93, sobre lo que está 0.93 se difiere, la que está abajo 0.86 se debe tratar. Considera de que hay un 94% de match entre lo que es el IFR con el FFR, y que en un 65% de los pacientes se disminuyó la necesidad de inducción de hiperemia. Otros estudios como el de Fine-Flair, que involucró más de 10.000 pacientes, ¿cierto?, eliminaron esta zona de FFR y dejaron el corte en 0.89. Importantísimo para el IFR esta herramienta que se llama IFR Scout, que nos permite realizar un retiro de la guía para poder evaluar estas lesiones en serie que habíamos visto sin necesidad de la infusión de adenosina. Por lo tanto, es una gran herramienta a considerar. Otra herramienta hermana del IFR que ha salido hace muy poco tiempo es el DFR, y que es el Diastolic Hyperemia Free Ratio, y que a través de algunos estudios como el estudio Verify-2 y Contrast nos dicen que los valores son comparables al IFR prácticamente en un 98%. Funciona muy parecido a lo que es el IFR, pero la diferencia es que nos va a comparar las presiones medias en el periodo del ciclo de menor resistencia, que era el que habíamos visto, igual que en el de IFR. Una técnica bastante parecida. Por otra parte, tenemos siempre la posibilidad de encontrarnos con pacientes, ¿cierto?, que tienen angina estable y que al realizar una angiografía coronaria nos encontramos con que sus vasos coronarios no tienen lesiones epicárdicas que expliquen el cuadro. Por lo tanto, ahí es donde ingresan el CFR y el IMR a jugar un papel fundamental para poder explicar qué es lo que está pasando. Vamos a partir con el CFR, que es el flujo de reserva coronario, y no es más que la relación del flujo en reposo con el de hiperemia. Se utiliza una guía especial que, aparte del transductor de presión en la punta, tiene un termistor o un medidor de temperatura, y similar a lo que se hace con el gasto cardíaco, lo que hace son curvas de termodilución, tanto en reposo como en hiperemia, y comparamos estas curvas de reposo con hiperemia. Se calcula el TMN,
que es el tiempo de tránsito medio, que corresponde a este periodo que está acá, en donde la curva baja la temperatura y luego vuelve a recuperar, ¿cierto?, la temperatura basal. Tenemos entonces que al calcular el TMN, que es este tiempo de termodilución o de la curva de termodilución, vamos a estar calculando el flujo coronario. Esto se hace en condición basal, ¿cierto? Estas curvas celestes que están acá, se saca un promedio de las tres, y en condición de hiperemia también se hacen las tres curvas y se comparan o se dividen para tener un valor de CFR. Si es menor a 2, está asociado a mayor muerte cardiovascular, por lo tanto lo esperable es que el flujo al menos aumente al doble, ¿cierto? Cuando estamos en hiperemia. Ya para ir finalizando, tenemos el índice de resistencia microcirculatorio. Vamos a jugar un poco con esta fórmula, donde veíamos que la presión es igual al flujo por la resistencia. En este caso queremos despejar la R de resistencia, por lo tanto, tenemos que la presión dividida por el flujo es igual a la resistencia, y acabábamos de ver que el flujo es igual al TMN, por lo tanto, o es inversamente proporcional al flujo. Por lo tanto, en esta fórmula va a pasar a multiplicarse por la presión para poder calcular la resistencia. Y de ahí podemos, de alguna manera, entender que en nuestro equipo, en nuestra consola, para poder calcular, ¿cierto?, este valor, vamos a tener que multiplicar la condición del TMN en promedio en hiperemia con la presión distal. Cuando tenemos un IMR menor a 25 es considerado normal, mayor a 25 está asociado a mayor muerte cardiovascular. Y ahora sí, ya para ir terminando, hay dos herramientas que son novedosas, como el QFR, o es el Quantitative Flow Ratio, que lo que hace es, a través de dos proyecciones angiográficas, realizar una integración de estas imágenes, realiza una imagen tridimensional y a través de dinámica de fluidos tiene la capacidad de poder detectar, ¿cierto?, cuál es el valor del FFR. Tiene una zona gris un poquito más amplia, entre el 0,75 y el 0,85, pero con muy buena sensibilidad y especificidad. Y por último, lo que es el FFRCT, que ya es una técnica que lleva muchos años implementada, que tiene una baja sensibilidad, pero tiene una buena capacidad para detectar pacientes que en realidad no tienen enfermedad, con un valor de corte de 0,8. Finalmente, las conclusiones, Alejandro, yo creo que... Te que tenemos un minuto para redondear, sí, Alejandro. estamos terminando, gracias. Gracias. Las conclusiones: el FFR es un excelente método de evaluación funcional, altamente estandarizado, muchos estudios lo avalan. El IFR y el DFR son avalados por muchos estudios multicéntricos con excelentes resultados, disminuyendo lo que es el disconfort, los costos también de lo que significa la hiperemia, los tiempos y también algunas complicaciones que pudiesen existir en relación a estos fármacos. Y el CFR y el IMR son técnicas poco difundidas, altamente interesantes, que nos permiten dar respuesta a cuadros poco comprendidos desde el punto de vista fisiopatológico. Y simplemente dejar esto abierto, porque hay un tremendo camino para recorrer en cuanto a lo que es fisiología coronaria, mucho por investigar todavía. Muchas gracias por su atención. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Sabemos que hay mucho para hablar, pero bueno, el tiempo es tirano, como decimos siempre, y queremos aprovechar a todos los disertantes. Es muy interesante todo esto que has mencionado, y por cierto es el comienzo de un camino que hay mucho por hacer, y que, bueno, esperemos que también, más allá del buen ojo clínico de todos nuestros hemodinamistas, esto también sirva, porque muchas veces podríamos llegar a sobreestimar o subestimar alguna lesión, y bueno, estas son técnicas que también pueden servir de apoyo para, como decía, para el buen ojo clínico que ellos ya tienen muy bien entrenado, pero nunca están de más estas tecnologías que pueden ser un buen apoyo en casos a veces de difícil diagnóstico, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos sean estas técnicas, y muchas gracias, Alejandro, por tu aporte. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestra próxima disertante, la licenciada Ana Paula Lima da Silva. Es enfermera de hemodinamia del Hospital del Corazón, especialista en enfermería en cardiología y es máster en salud del adulto mayor. Ana Paula nos acompaña desde Brasil y nos va a presentar la experiencia del paciente en el laboratorio de hemodinamia. Así que, Ana Paula, seas tú muy bienvenida, la palabra es tuya, y como a todos los disertantes, cuentas con 10 minutos. Adelante, Ana Paula. Ok, muito boa noite a todos. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer a Solace e toda a organização desse evento pela oportunidade de participar com vocês nessa noite. Quero fazer um agradecimento especial à instituição que eu trabalho, que é o Hospital do Coração, e à gerente de enfermagem, Célia Benetti, pelo apoio em participar desse evento nessa noite.
Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do paciente no laboratório de hemodinâmica. Próximo, por favor. Os pacientes atualmente, eles estão muito informados e engajados com o seu tratamento. Isso faz com que os pacientes sejam influenciadores de outras pessoas, sejam pelo lado bom ou pelo lado ruim. Isso tudo porque ele tem um amplo acesso à informação através de sites de buscas, né, e aplicativos como o Google, por exemplo. Isso facilita bastante a adesão do paciente ao tratamento, assim como a capacitação para o autocuidado, dependendo da doença que ele está sofrendo. E hoje a gente pode observar que tem mudado um pouco a forma de tratamento do paciente em relação à cultura paternalista. Esse tipo de tratamento da cultura paternalista acontecia quando o médico determinava um tratamento para esse paciente, ele simplesmente recebia as informações e acatava esse tratamento e seguia em frente. Mas hoje não, hoje a gente percebe que o modelo é o de decisão compartilhada, onde o médico tem uma abordagem com o paciente em relação ao tratamento, mas ele, juntamente com o médico e toda a equipe multi, consegue decidir sobre qual é a melhor forma de tratamento para ele. Isso muda completamente o cenário de tratamento atual. Esses pacientes, eles têm evoluído para um conceito chamado consumerismo. O que é isso? É o consumo consciente e responsável de tudo que ele tem à sua mão. Por exemplo, os pacientes podem escolher quais os profissionais, as instituições que eles vão se tratar, eles conseguem comparar os tratamentos, os procedimentos e, principalmente, qual resultado ele quer e qual o valor também que ele pode agregar a esse tratamento. Próximo, por favor. Fazendo uma contextualização sobre a experiência do paciente, nada mais é que a soma das interações, ou seja, interação entre as pessoas, processos e ambiente de uma determinada instituição, que é moldada pela cultura. Então, ele consegue perceber se a cultura de missão, visão e valores institucionais é coerente com o tratamento dele. Isso tudo influencia a percepção desse paciente, que é tudo que ele vai lembrar e que ele vai levar consigo depois dessa passagem pelo hospital, através da continuidade do cuidado. Ou seja, como era antes de entrar numa instituição, durante e após o seu tratamento. Próximo, por favor. Isso tudo acontece através de 3 componentes. O componente técnico, que está relacionado à qualidade e segurança do tratamento, então é um componente mais frio, né, mais racional. O componente humano, que acontece através da empatia, do acolhimento que esse paciente tem, da postura ética, respeito, então tem a ver mais com o envolvimento de pessoa para pessoa, né? E o cuidado centrado no paciente, que nada mais é que a ativação desse paciente em relação ao tratamento, se ele compreende o porquê do tratamento dele, se ele está engajado com esse tratamento, se ele tem adesão à terapia que está sendo proposta, se ele tem uma atitude de parceria com a equipe multi, e dessa forma ele conseguir compartilhar a decisão acerca do seu tratamento. E esses 3 componentes, eles definem a jornada do paciente dentro de uma instituição. Próximo, por favor. Tudo isso que eu falei para vocês, eu vou definir hoje através do método de storytelling. O que é isso? É um termo em inglês que tem como tradução contar história, ou seja, é a narrativa de uma história, a narrativa de uma experiência do paciente dentro de uma instituição. Tem sido amplamente utilizada no ambiente de saúde para melhorar a comunicação e relação entre os profissionais e paciente e família. Essa narrativa, ela pode seguir 2 passos principais. Ela pode transformar uma mensagem passada pelo paciente ou familiar em oportunidade de motivar, celebrar e manter a equipe sempre atualizada e oferecendo o melhor para o paciente, ou se for uma narrativa não muito positiva, uma oportunidade de implantar melhorias em relação aos problemas encontrados e fazer correções nos processos.
Dessa forma, eu vou falar um pouquinho para vocês, no próximo slide, um relato de uma criança que passou pela hemodinâmica e como a gente conseguiu desenvolver, através desse relato, um aspecto positivo para a nossa equipe. Então, vou fazer uma leitura rápida. Estamos em ação de graças. Era abril deste ano, tínhamos uma triste sentença. Estávamos perdidos, mas podíamos contar com a providência divina. No primeiro eco, recebemos o diagnóstico e no dia seguinte já estávamos no consultório dos doutores Pedra. Pedra porque são fortes, nos seguram, marcam o nosso caminho. A doutora que tem voz de música nos diz, há uma chance e acho que vale a pena tentar. Nesta fala, ela nos fortaleceu, nos emocionou e encheu nossos corações de esperança. Nós poderíamos cuidar do nosso pequeno Joaquim. Próximo, por favor. Aquele pesadelo de perda poderia ter fim. Cada exame que a doutora fazia de pré-natal era uma experiência que se renovava. Entreguei-lhe minha gestação em um procedimento intraútero, através de suas mãos, e o próprio Deus que mais uma vez tocava meu ventre, soprando-lhe a vida. Depois de algum tempo e uma bolsa rota inesperada, nasceu Joaquim em 22 de maio, por volta das 22 horas. Dia dos impossíveis, dia de Santa Rita. Foram 67 dias de altos e baixos, mais altos ainda bem. Muitas dores e no fim tudo sempre ficava bem. Próximo, por favor. Hoje, 29 de julho, nos despedimos da primeira fase com muita gratidão e amor. Cuidaremos dele com toda a dedicação para que ele esteja bem a fim de realizar os próximos procedimentos. Agradeço a Deus, ao papai, à irmã, à Virgem Maria, ao padre Cássio e às ministras de comunhão, ao bebê Joaquim, por ser um leãozinho com olhos espertos e um coração cheio de vida. A nossa família, hoje vocês fazem parte da nossa família e o mínimo que podemos fazer em forma de retribuição ao dom de cada um de vocês, que não é apenas um ofício, é carregá-los conosco, do lado de dentro do coração. Aos doutores do Joca, 100 palavras para vocês. Próximo, por favor. Eu seria muito injusta se citasse nomes, então ficamos assim. Obrigada a todos do centro cirúrgico, centro de diagnóstico, laboratório, hemodinâmica, na pessoa da enfermeira Célia, aos doutores intensivistas, residentes, todos. Também a equipe de enfermagem da UTI, banco de leite, psicólogas, físio, fono, nutrição, a diretoria do hospital, aos serviços de apoio, mensageiros, administrativos, seguranças e limpeza. Por essas e outras, não podemos simplesmente virar as costas. Como vocês podem ver, são pelo menos 2 ou 3 centenas de pessoas para que chegássemos até aqui. Nosso filho também é filho de vocês. Deus os abençoe. Com amor, mamãe e papai. Próximo, por favor. O que a gente tira dessa apresentação, além desse relato extremamente emocionante da passagem de um bebê pelo HCOR, que teve o acompanhamento desde o útero até o seu nascimento e primeiros dias de vida, a gente percebe que o reconhecimento às equipes envolvidas é um combustível para que a gente se desenvolva cada dia mais. A vocação, o amor à profissão, o comprometimento com a instituição e o trabalho que a gente faz no dia a dia faz cada segundo valer a pena, né? As palavras da mamãe e do papai que nos emocionaram tanto, o olhar do Joaquim, aqui com o apelido carinhoso de Joca, nos renova com a esperança de um futuro pela frente. E o principal, que vai definir a experiência do paciente, é o desafio que a gente leva de tornar essa história emocionante num processo racional, a fim de implantar melhoria contínua. Então, a gente percebe que é um relato muito emocionante, mas não é simplesmente um agradecimento ou uma passagem rápida de mais uma criança pelo hospital. Através desse relato, a gente pode tirar muita coisa positiva, estimulando a equipe para que a gente continue esse trabalho, né, de dedicação, principalmente às crianças, né? Mas também, caso a gente tivesse algum relato negativo, alguma sugestão de melhoria através
dessa carta de agradecimento, que a gente pudesse implantar novos processos e assim melhorar o nosso atendimento. Isso tudo pode ser feito através de indicadores de qualidade, isso pode ser feito através de discussão com rodas de conversas com os profissionais da saúde, pode ser feito várias discussões dos acontecimentos e assim a gente ter um crescimento em relação à assistência de enfermagem e assistência de saúde que é voltada para esse paciente. Vou mostrar rapidamente para vocês um pouquinho do nascimento, do próximo, por favor. Ok, já estou terminando, Carol. Aqui são algumas fotos da passagem do Joaquim pelo hospital. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Aqui a equipe da hemodinâmica, da cardiopatia congênita. Próximo. Pode passar, por favor. Cardiopediatria, UTI, centro cirúrgico que fez o parto dessa criança. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Aqui uma mensagem de agradecimento e que a gente seja mudança na vida dos nossos pacientes. As referências, agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Ana Paula. Obrigado pela sua apresentação. Muy interesante, por cierto. Muy emocionante todo lo que contás. Y bueno, está muy lindo eso que tú decís, también el reconocimiento interno, ¿verdad? Como cuidadores, cuidar a nuestros pacientes, pero también en el interno, el reconocimiento interno y cuidar a los cuidadores y cuidarnos entre nosotros. Así que muy lindo y muy interesante. Muchas gracias, Ana Paula. Le voy a dar la palabra a Elio Lotero, nuestro panelista. Tenemos unos minutos para preguntas. Y bueno, vemos si el público tiene alguna pregunta para realizar, Elio, y si no, seguimos adelante con el otro moderador, mi compañero Leonardo. Pero tenemos unos minutos, Elio, para ti. Perfecto. Buenas noches. Una pregunta para Clara Londoño. Preguntan cuál es el rol del enfermero en estos pacientes y cuál es la disponibilidad que tienen en la tecnología en esa región. Bueno, el rol de enfermero es muy importante, ya que, como les decía, es un grupo multidisciplinario que generalmente está compuesto por trabajador social, por psicología, y digamos que el papel de enfermería es el acompañamiento y sobre todo la educación que se le da en estos pacientes. Entonces, el abordaje es multidisciplinario, pero de enfermería, digamos que está a la cabeza, sobre todo con el tema de educación, de manejo de piel, de gastrostomías, de traqueostomías, o no solamente ya cuando los pacientes están como con traqueostomías y gastrostomías, sino, por ejemplo, enfocando la falla cardíaca, por ejemplo, el manejo de los diuréticos, acompañando a la enfermera de falla cardíaca que les da la educación en que ellos aprenden a medir su peso y determinar si es que están subiendo y es por retención de líquidos o si están con dolor o con dificultad respiratoria, qué medidas pueden utilizar, como por ejemplo ciertos ejercicios respiratorios que les ayudan a poder respirar mejor, entre otras. Y pues, ¿qué recursos tenemos? Digamos que actualmente nosotros acá en Colombia ya hay normatividad que habla de que los prestadores deben tener dentro de sus prestaciones al menos una médica paliativista, no como tal un programa, pero sí deben al menos tener una enfermera paliativista. Entonces, digamos que es un tema que cada vez va aumentando. Ustedes no sé si han visto las últimas guías de la OMS que ya involucran los programas de cuidados paliativos en esta pandemia, entonces cada vez es un tema que toma más fuerza. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Clara. Una pregunta para Alejandro Prieto. Atento, ¿cómo estás, Elio? Pregunta Escobar, ustedes usan la AngioTac y aparte de eso en CSG y en ATC. Si ustedes usan
¿no es cierto?, para hacer o van directamente a la y al ATC. Es variable, depende de muchos factores. Probablemente una de las cosas que hay que tener siempre en consideración que, por ejemplo, la técnica de angiotac coronario tiene en pacientes muy añosos una cantidad importante de falsos positivos. Por lo tanto, es una de las cosas, por ejemplo, que se debe considerar. No creo que exista una norma tan específica al respecto, pero creo que es evaluable paciente a paciente. En pacientes de bajo riesgo, en pacientes jóvenes, para descartar enfermedad, lo más probable es que se solicite un angiotac coronario. Y en pacientes probablemente que tienen muchos factores de riesgo, con historia conocida, y con factores de riesgo claros, y un cuadro característico clínico de un cuadro coronario, lo más probable es que se seleccione o se elija el camino corto y nos vayamos directamente a lo que es el estudio coronario. Pero esto es completamente evaluable paciente a paciente, y eso hay que tener en consideración la sensibilidad y especificidad de cada una de las técnicas para poder determinar cuál es la mejor técnica para cada paciente. Como yo les comentaba recién, por ejemplo, y un muy buen ejemplo es el tema del angiotac coronario. Probablemente si hago un angiotac coronario en un paciente de 70 años, lo más probable es que con la cantidad o la probabilidad de calcio que podamos tener, va a ser un examen que probablemente salga positivo, y existe una posibilidad no menor de que ese examen o al dirigirse al pabellón de hemodinamia y el poder realizar un estudio coronario salga sin lesiones. Yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces estudiar angiotac positivo y que en realidad no tienen lesiones significativas. Y creo que eso tiene que ver mucho con cómo se plantea cuál es el mejor estudio, ya sea anatómico o funcional, para determinar, dependiendo del paciente, qué es lo mejor. Y creo que, por ejemplo, en el caso específico del angiotac coronario, es un muy buen examen como para poder descartar enfermedad coronaria en pacientes de bajo riesgo. Excelente, excelente. Ana Paula, muy linda tu disertación. Acá estoy recibiendo también saludos para ti desde Brasil, varios colegas tuyos, y también preguntan, como pregunta para ti, en la parte de cuidado de la enfermería para los pacientes o para los que ingresan, más allá de que ustedes están preparados o estudian justamente, ¿no es cierto?, para la atención y el cuidado del paciente, más allá de eso, ustedes tienen, por así decir, ahí en Brasil o en las localidades de ustedes de Brasil, ¿tienen reuniones esporádicas como para ir modificando o avanzando este tipo de atenciones hacia los pacientes? Sim, Hélio. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem até alguns cursos de pós-graduação voltados para a experiência do paciente. Então, é uma área que está em crescimento constante, mas principalmente os hospitais têm trabalhado muito a questão da experiência do paciente, porque percebem que isso pode gerar resultados muito positivos, tanto para a equipe quanto para o paciente. Então, não é simplesmente resolver problemas quando vem uma reclamação, mas tornar essas reclamações processos seguros. Então, renovar as atitudes, tornar processo factível e, através disso, né, resolver queixas dos pacientes, e quando vem algum elogio, que isso se torne uma motivação para a equipe, né? Que seja celebrado esses resultados positivos junto à equipe. Mas a gente vê no dia a dia que realmente mais os resultados não muito bons que são discutidos, né? E que o ganho realmente da instituição vem através das reclamações, porque assim a gente pode melhorar realmente. Bueno, muchas gracias a los participantes, a los disertantes. Y comentarles, bueno, estamos aproximadamente con casi 500 participantes en este momento, así que vamos a seguir con las disertaciones. Muchas gracias, Helio, por tu espacio. Muchas gracias de nuevo a los disertantes. Y bueno, me ganó Helio, así que sí, es verdad, estamos en más de 430 participantes. Me ganaste. Lo cual nos complace muchísimo, ¿verdad? Es un número
muy lindo y muy importante que nos gratifica mucho. Le voy a dar la palabra en este momento, antes de continuar con la segunda parte de estas disertaciones, al doctor Francisco Somoza, que es el coordinador de Jornadas de Honduras. Así que, doctor Somoza, muchas gracias por acompañarnos y lo escuchamos. Buenas noches a todos. Como miembro de SOLACI, ya tenemos muchos años de estar bregando en esta sociedad. Nos encanta que en medio de esta tristeza que tenemos por esta pandemia que nos está batiendo a todo el mundo, estemos reunidos de esta manera virtual en esta jornada que iba a ser en Honduras y desafortunadamente no se pudo hacer presencialmente. Fue muy lindo ayer compartir con todos los colegas alegrías y tristezas de los casos que hemos tenido, porque también hemos tenido, les cuento, lágrimas por ver pacientes con coronavirus afectados del corazón. Exhorto a todas las enfermeras, técnicos, paramédicos, personal de apoyo de las salas de hemodinamia en toda América Latina a seguir estudiando y preparándonos. Sí es cierto que ha bajado el volumen en todas las salas de hemodinamia, pero los pacientes con coronavirus, cuando toca que nosotros intervengamos, tenemos que ser supremamente cuidadosos, mantener todas las medidas de bioseguridad, ser sumamente estrictos con el personal, sin excepción, todo el personal de apoyo, hasta el que limpia la sala, para que tengamos menos contagios. Nosotros tenemos una situación bien delicada en Honduras, estamos en una situación bien grave. San Pedro Sula es el epicentro en Honduras. En segundo lugar es Tegucigalpa. No se les olvida a todos ustedes, enfermeras, paramédicos, médicos y todos los que están en este webinar, que en este momento la primera estrategia de los procedimientos intervencionistas es la terapia fármaco-invasiva. O sea, si el paciente nosotros podemos trombolizarlo, para nosotros las enfermeras, los técnicos, los paramédicos son vitales en este trabajo. Ustedes son la primera línea de combate junto con nosotros, obviamente, y nosotros dependemos mucho de su eficiencia, de hacer un triage muy minucioso para que nosotros tomemos decisiones y podamos salvar a la gente. Utilizar la terapia fármaco-invasivo reduce la mortalidad, dado que una trombolisis bien hecha con personal de apoyo como son ustedes, deben de ser obviamente tan eficientes que nos pueden ayudar y ayudar a los médicos del hospital. Acuérdense que en el hospital ustedes tienen mucha experiencia, ustedes son personas muy capacitadas. Los felicito por su gran trabajo, por su dedicación, por su esmero en cuidar a los pacientes. Y acuérdense que este es un combo de enfermedades tremendas, en donde el coronavirus no solo se produce 40% más de trombosis en las arterias coronarias, sino que aumenta la incidencia de embolias pulmonares, aumenta la incidencia de muerte súbita por microtrombosis de los vasos intramurales y obviamente las fallas cardíacas, las arritmias, se incrementa la estadística fatal. Los eventos vasculares sistémicos también se incrementan, por los cuales les exhorto a que sigan estudiando y apoyar a toda la gente de los hospitales, sobre todo ustedes que están en una sala élite de hemodinamia, ayudarle a todos los médicos de la emergencia a orientarlos cómo tener un paciente y cómo ayudar a trombolizarlos y cómo administrarle fármacos, sobre todo cuando no tenemos un tiempo de ventana adecuado para llegar a la sala de hemodinamia y son pacientes infectados con coronavirus. Muchísimas gracias a todos, los felicito al comité organizador, a cada uno de ustedes, no quiero dar nombres para que nadie se me vaya a resentir. A Laura, por supuesto, él lleva años trabajando con nosotros en la jornada SOLACI. A ustedes de todos los países de América Latina, se les quiere mucho, se les respeta, su aprecio es supremamente bien admirado por nosotros, bien reconocido y las queremos mucho y a todos los queremos, a todos. Sabemos de su gran trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Un abrazo, Dios les bendiga a todos y que nos cuidemos cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros pacientes en toda América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Somoza, por habernos acompañado y le retribuimos todos esos deseos que usted está pronunciando para todos nosotros, para nuestros países y nuestra familia, que así sea también para usted, para su país y para su familia. Gracias por estas palabras. Para dar continuidad a estas jornadas, ya ha sido presentado, pero bueno, esta segunda parte la va a coordinar y moderar Leonardo Arias Cardona. Nuevamente les menciono que es enfermero cardiovascular, coordinador del comité académico del capítulo Enfermeros Técnicos y Tecnólogos Médicos de SOLACI, y nos acompaña desde Colombia, así que es un gusto y adelante, Leo. La webinar es tuya.
Muchas gracias, Carolina. Muy buenas noches para todos. Agradecemos a todos nuestros disertantes y panelistas por tan excelente aporte a estos eventos académicos que cada día nos enriquecen más. Agradecemos, por supuesto, a todos los participantes que nos acompañan desde los diferentes países de Latinoamérica. Sabemos que están en la primera línea de la batalla contra esta pandemia y queremos solicitarlos y agradecerles por sacar este espacio adicional en su tiempo. Recordemos que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el icono dispuesto para tal fin. Nuestros panelistas van a estar encargados de seleccionar las preguntas y de hacerlas al final de la sesión. También les recordamos que esta webinar está siendo grabada y posteriormente será subida a la cuenta de YouTube y de Facebook de Solasi. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente disertante. Es el magíster Eliezer Tuñón Puyol. Es máster en Ciencias Radiológicas, especialista en Salud Radiológica y oficial de Protección Radiológica de la Caja del Seguro Social de Panamá. Nos va a acompañar con un tema muy importante denominado Beneficio y Riesgo de una cultura de seguridad radiológica en el sector salud. Adelante, Eliezer, tu palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación para participar en este evento. En la noche de hoy voy a tratar un tema muy importante que tiene que ver con las actividades del grupo de profesionales que labora en un laboratorio de hemodinámica o un laboratorio de intervencionismo. El tema de la charla, como bien lo mencionó el compañero, es beneficios, riesgos de una cultura de seguridad radiológica en el sector salud. Si bien es cierto, los beneficios que la radiación ionizante ha aportado al sector salud y más al ámbito hospitalario es innegable. Desde su aparición, cuando se crearon los rayos X, realmente su uso fue dirigido al área de la salud. Pero todo este beneficio no puede ir solo, debe de ir acompañado de factores o elementos, y yo diría aspectos de los profesionales que se ven involucrados día a día en estos procedimientos que realizamos en los laboratorios de hemodinámica. Y es de aquí donde nace la importancia de una cultura de seguridad radiológica en dichos laboratorios. He querido compartir con ustedes 3 definiciones muy importantes y que todas tienen que ver con organismos internacionales dedicados a lo que es la protección radiológica. La primera definición que le comparto es una definición dada por un grupo de asesores de seguridad nuclear, en la cual ellos consideran que la cultura de seguridad es el conjunto de características y actitudes en organizaciones e individuos que aseguran como prioridad la seguridad del sector salud. Otra definición muy importante que es de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la cual ellos definen la cultura de seguridad como el fruto de valores, actitudes, percepciones y conocimientos y pautas de comportamientos individual de los grupos que determinan realmente ese beneficio en la gestión salud. Fíjense que aquí esta definición es bastante compleja porque involucra no solo a la organización, sino a cada uno de aquellas personas que participan en los procedimientos dentro de un laboratorio de hemodinámica, donde la actitud, la percepción y el conocimiento juegan un rol importante para la seguridad, no solo del paciente, sino de todo el componente o el grupo que trabaja en dichas áreas. La otra definición muy importante que quiero traerla es una publicación del ICRP, que no es más que el Comité Internacional de Radioprotección Radiológica, donde el comité enfoca este sentido de cultura de seguridad en 7 aspectos muy importantes, que todos van de la mano, van integrados, donde la participación de cada uno de los componentes de los grupos deben de verse comprometidos. Debe haber una comunicación estrecha entre el grupo de trabajo, los coordinadores, los líderes, donde debe involucrarse todo por el bienestar de cada uno de los que en un determinado momento estemos en un procedimiento dentro de lo que son los laboratorios de hemodinámica o laboratorios de intervencionismo. Pero también importante, además de la comunicación, es la retroalimentación, que lo que hoy día estamos desarrollando permite que esta retroalimentación realmente fluya y que el profesional que trabaja en estos laboratorios en todo el área de Latinoamérica realmente se nutra de los conocimientos que en el día de hoy estamos tratando de llevarle.
Pero muy importante también es el liderazgo. En una área donde se realice procedimientos de hemodinámica, el líder debe estar allí, debe ser presente, debe ser líder que tome decisiones y que el grupo de los, del miembro del grupo, perdón, de los miembros que conforman ese grupo de trabajo realmente vean el liderazgo, que se siente el liderazgo, porque es esta persona realmente que va a propiciar de que en una sala de hemodinámica realmente se cumpla con lo que llamamos nosotros cultura de seguridad. ¿Okay? Entonces es importante la presencia del líder. Y muchas veces en algunos de nuestros países, este rol de líder muchas veces lo asume la enfermera dentro de los laboratorios de hemodinámica, no el médico, la enfermera que realmente, y Panamá es una muestra de eso. La que realmente toma el liderazgo es la enfermería o la enfermera jefa de la sala. Aunado, claro, a todos los esfuerzos de cada uno de esos componentes de ese grupo de trabajo, llámese los auxiliares o los técnicos de enfermería, los técnicos de radiología. Todo este grupo realmente apoya fuertemente ese liderazgo que muchas veces fluye y fluye de manera positiva. Pero fíjense, la ICRP 103 enmarca o señala una integración entre 6, 7 aspectos muy importantes, pero el objetivo de esta publicación no es evitar accidentes, sino hacer que las personas trabajen de manera segura, de forma segura, siempre garantizando la protección de él, del paciente y de todos los componentes de ese grupo de trabajo. Claro que la radiación crea algún temor, hay algún, vamos a decirlo así, un recelo en cuanto al uso de la radiación en nuestro laboratorio de hemodinámica. Y en gran parte se debe a la mala fama que ha ganado la radiación a lo largo de los años. Pero realmente si nosotros conjugamos una cultura de seguridad con los componentes antes señalados, nosotros ese riesgo lo vamos a llevar prácticamente a cero. Lo vamos a disminuir en medidas que realmente no va a representar realmente ninguna inquietud en el personal. ¿Por qué? Porque hoy día contamos con tecnologías de punta que realmente han venido a hacer más prácticos los procedimientos, hacerlo de manera eficiente, proporcionándonos imágenes que son de calidad, en la cual ya realmente el tiempo de procedimiento en hemodinámica, en el laboratorio de hemodinámica, ha realmente disminuido considerablemente. Un aspecto muy importante desde el punto de vista de protección radiológica, en la cual incide en la reducción del riesgo que puede tener ante la radiación ionizante, es realmente implementar un programa de control de calidad, donde en muchos laboratorios de hemodinámica quien toma el liderazgo de que esto se dé es el personal de enfermería. ¿Okay? En Panamá realmente el personal de enfermería se preocupa de la calibración de los equipos, de que la retroalimentación en cuanto al funcionamiento y conocimiento del equipo llegue a todo el grupo. Se han establecido protocolos de protección radiológica, protocolos que van tendientes siempre a quién, al personal ocupacionalmente expuesto, para que el mismo realmente reciba una dosis insignificante cada vez que está presente dentro de un procedimiento en hemodinámica. He querido traer esta imagen porque esta imagen realmente me ha tocado la oportunidad de asistir a varios laboratorios de hemodinámica y en muchos lo tienen. Pero ese no es lo que me llama la atención, sino lo que me llama la atención es, por un lado, el no uso de estos implementos que reducen en gran medida la radiación al personal. El mal uso de estos dispositivos conlleva prácticamente a una dosis no deseada al resto del personal. Fíjense que ahí hay un conjunto de dispositivos que realmente ayudan a reducir la dosis de radiación, no solo al médico, no solo a la enfermera que están allí en el proceso cerca del paciente, sino al tecnólogo, sino al anestesiólogo, al grupo realmente, ¿okay? Y que muchas veces existen y que se quitan de los equipos, porque estorban. Por ejemplo, la cortina de mesa, que es la que vemos aquí, muchas veces los médicos la quitan, sin saber que realmente el quitarlo va a perjudicar al grupo de profesionales que están asistiéndolo en un procedimiento. Las mamparas cielíticas de igual forma molestan por el reflejo de la luz de la lámpara y muchos lo quitan. Esto en gran medida protege
no solo al grupo, sino también a todos aquellos que estén en un determinado momento dentro de la sala, llámese el anestesiólogo, llámese de repente el técnico de sonido o el técnico de refrigeración, todos los que tengan ayuda a protegerlo. Pero no solo eso ayuda a proteger. Estos dispositivos también ayudan a protegernos. Y he querido traer esto porque si ven donde están guindados los chalecos plomados, que son un elemento que no puede faltar en una sala de hemodinámica, ustedes se fijan la manera como se guardan los archivos, cómo se guindan, y realmente esa no es la mejor forma. ¿Okay? Claro que el chaleco debe estar, ¿verdad?, guindado a lo largo para que no se quiebre y no se pierda la consistencia del material de plomo que muchas veces están constituidos o de bimuto. ¿Okay? Pero esta manera realmente no es la recomendada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las solapas que enganchan o los cierres mágicos que muchas veces tienen estos chalecos quedan mal posicionados y realmente se deteriora, ¿verdad?, la capacidad en esa área de poder proteger al personal. El uso de los protectores de tiroides, básico, es obligatorio dentro de la sala y he tenido la oportunidad de asistir a procedimientos donde este dispositivo no se usa. Te queda un minuto para finalizar. Excelente. Los lentes de plomado, hoy día se ha disparado la incidencia de cáncer en los médicos intervencionistas, ¿okay? Cáncer de cristalino y todo lo demás, ¿ok? Y ya para finalizar, sí quisiera darle una referencia porque realmente el tiempo es muy corto para explicar todo lo que tenga que ver con la cultura y la protección del personal. Le he querido traer una referencia en la cual pueden realmente hacer uso de ella y documentarse un poco más de lo que en el día de hoy le he querido transmitir. Nuevamente le doy la gracia al comité organizador por esta oportunidad de compartir con ustedes y quedo anuente a cualquier pregunta si así existen. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Excelente, Eliezer. Muchas gracias por este tema tan importante que nos compartes. Nos recuerdas que como miembros del personal de salud y de salas de hemodinamia tenemos que pensar también en nuestro autocuidado y en nuestra seguridad. Estamos expuestos constantemente a las radiaciones ionizantes y a veces lo pasamos por alto. Es necesario que se vean, y tengo en cuenta dos palabras muy importantes que dijiste, y es el liderazgo y la comunicación. Son fundamentales para que como equipo podamos funcionar y también protegernos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente disertante. Es el máster Alan Rauda Sánchez. Él es enfermero del Hospital Clínica Bíblica, del Laboratorio de Cardiología No Invasiva e Invasiva en Costa Rica. Nos va a compartir un tema denominado Tecnologías en Imagen Accesorias en el Laboratorio de Hemodinamia. Adelante, Alan, tu palabra. Perfecto. Bien, muchas gracias al comité organizador por esta oportunidad. Si me veo un poco nervioso, es la primera vez que lo hago, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a presentar un caso. Voy a iniciar presentando un caso clínico, un paciente que realizamos en unas jornadas el día lunes, para hablar un poquito acerca de las imágenes accesorias que cuenta el laboratorio de hemodinamia hoy día. Alejandro bien, ahora en su charla, que estuvo bastante interesante, habló de una de las que está muy de moda, ¿verdad?, que es la fisiología coronaria. Y particularmente hoy día los laboratorios de hemodinamia han aumentado o han generado mayor especificidad. Alan, ¿puedes compartir pantalla, por favor? ¿Estás compartiendo? Creí que estaba compartiendo. No, en este momento no vemos la pantalla. ¿Puedes compartirla, por favor? Un segundito, entonces. Recordamos mientras tanto a todos los participantes, siguen conectados más de 400 en este momento, pueden hacer sus preguntas en el link destinado para este fin y al finalizar Pepe nos va a contestar. Adelante, en ese momento vemos su pantalla, puedes ir adelante. Perfecto, bien, entonces vamos a presentar un caso clínico, es un paciente masculino de 72 años que tiene una historia de lipidemia, hipertenso y tiene una angina de reciente inicio. Como yo se los dije ahora,
Hoy día el laboratorio de hemodinamia no se limita única y exclusivamente a la imagen angiográfica, sino que tenemos una serie de elementos que nos permiten presumir, sobre todo cuando tenemos que maximizar los costos de los laboratorios, en donde ya no podemos llevar a un paciente a hacer un diagnóstico porque sí tenemos que tener varios criterios. Teniendo una angiocoronaria, un angio-CT, pero con un score de calcio de 240 y una lesión en bifurcación de un 70, de acuerdo a lo que se ve. Entonces, este paciente aquí tenemos la imagen de la tomografía y podemos ver dónde se ve una lesión. Donde entonces, con los criterios que le habíamos comentado anteriormente, tenía angina de pecho, que tal vez es como el punto más importante, entonces se decide traer a la sala de cateterismo. El electro no se ve mayor cosa, es un electro prácticamente normal. El tratamiento con el que él está contando se le prepara con Coplavix, ¿verdad? Y todo el resto de medicamentos ya para sus patologías crónicas. Los laboratorios, obviamente, vamos a ver cómo está la creatinina, cuáles son los niveles de LDL y glucosa. Y entonces se decide hacerle una OCT. Particularmente, como bien lo mencionó Alejandro ahora, en ese tipo de lesiones podemos valorar un FFR para valorar la severidad, si ésta está participando o no con algún problema isquémico. La OCT, particularmente, que fue la otra técnica que se utilizó para visualizar, nos permite de una forma muy nítida ver cuál es el límite de la pared del vaso y el lumen que estamos midiendo. Existen diferentes mediciones realizadas tanto con IVUS como con OCT. Podemos caracterizar la placa coronaria y evaluamos el resultado de la implantación del stent en caso de que se pueda hacer, ¿verdad? En este caso en particular, tenemos lo que es el paciente vulnerable. ¿Y cuál es nuestro paciente vulnerable? Bueno, tenemos el paciente que tiene una placa vulnerable, particularmente esos pacientes de 40 años que están llegando cada vez más a los laboratorios de hemodinamia, o incluso hasta de 30 años, ¿verdad? Que tienen una placa rota, personas con lo que se llama block, vulnerable block, o miocardio vulnerable, que son los pacientes que siempre van a estar ahí, ¿verdad? Que de una u otra forma van a ser nuestros grupos de trabajo. Entonces, cada vez estamos encontrando en nuestros laboratorios de hemodinamia personas más jóvenes, con enfermedad más severa y muy asociado a estilos de vida, ¿verdad? Entonces, en COVEL-OCT, conceptos básicos que nos van a interesar. ¿Y por qué quiero exponer esto? Porque muchas veces el personal de enfermería y técnico van a ser los que van a ayudar al hemodinamista o al médico a realizar este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque él va a estar ocupado, va a tener sus manos ocupadas propiamente en el análisis o en la realización del procedimiento. Entonces tenemos conceptos básicos en la OCT, por ejemplo, que es el área mínima luminal, donde vamos a valorar el porcentaje de estenosis, pero también con la imagenología vamos a encontrar caracterización de placa, qué tan fibrosa es, adiposa, calcificada o mixta, ¿verdad? Qué grado de calcificación, si hay trombo, no hay trombo, si hay disecciones, y en el síndrome coronario, la ruptura o erosión o nódulo calcificado. Es decir, lo que yo les mencionaba al inicio, vamos a mejorar la sensibilidad de diagnóstico en el laboratorio. Y en esta parte es donde la parte de enfermería y tecnología y los tecnólogos somos un punto más para el médico y en sí para el paciente, formando todo esto en común para mejorar completamente. Quiero nada más dar como una referencia con respecto al IVUS y el OCT. Obviamente cada uno tiene sus indicaciones y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Por ejemplo, el IVUS tiene una menor resolución, como lo podemos ver aquí en este gráfico, ¿verdad? Entonces el OCT propiamente, o la Optical Coherence Tomografía, tiene hasta 10 micromilímetros para poder ver, entonces podemos tener un mayor acceso a la característica del vaso, pero no significa tampoco que esta sea la herramienta única a utilizar, porque para ciertos tipos de procedimiento, como lo vamos a ver más adelante, no sé si lo logran apreciar, tenemos que, de acuerdo a estas gráficas, tenemos indicaciones para IVUS y tenemos indicaciones para OCT. Tal vez aquí en la tabla 1 lo que más me interesa es que el IVUS tiene más de 3 décadas de investigación, predictores de restenosis bien establecidos, es decir, tenemos bastante experiencia, no amerita predilatación, que es el problema o el defecto que tiene la OCT. La ventaja de la OCT es mayor resolución, mejor caracterización, detección de trombo, que de pronto en el IVUS podemos presumir que hay, pero básicamente se basa en la experiencia del operador en ese momento.
predictores de restenosis y trombosis y análisis automáticas más amigables con respecto al OCT. Todos los que hemos tenido de tener esta herramienta, nos damos cuenta de que tienen software, problemas del iBus, tenemos imágenes difíciles de Alan, se escucha entrecortado. Tiene que ser un ojo muy bien entrenado, detección de trombo, evaluación de mala posición limitada, realmente nos limitamos prácticamente en la famosa grada, baja resolución, en cambio, los problemas que tenemos con la OCT es la cantidad de contraste que tenemos que administrar. Por ejemplo, en un paciente renal hay que estarle haciendo lavados a la hora de hacerlo, ¿verdad? La penetración es limitada y comparación al IVUS, está muy en discusión todo lo que es la parte de estudios clínicos. Entonces, caracterización de placa. Bueno, vamos a ver si es fibrosa, si está calcificada, lipídica, prácticamente un microscopio. Entonces, con respecto al caso que les comenté, esta es la geografía que pueden ver arriba, en la parte superior, podemos ver en la bifurcación que se ve discretamente una placa y abajo la OCT que se le hace, donde se logra determinar de que no, porque no era el fin de la charla, pero también se le hace un RFR con un índice mayor a 0.9. Entonces, no necesariamente cuando ponemos un caso a discusión, tiene que ser un caso en donde salen con tantos STEM o algo, sino laboratorio, no todos los pacientes son tratados y no los estamos llevando a sus grupos de riesgo, en donde ya tomar sus integrantes plaquetarios, todo eso. Claro, yo trabajo en un hospital privado y eso lleva un costo bastante elevado. Entonces, aquí podemos ver nuevamente la imagen, podemos ver al lado la OCT, vemos cómo lo que tenemos es un pequeño nódulo de calcio y todo esto se da con imagenología. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, que eso es un trabajo en conjunto. Es decir, podemos asistir al profesional de medicina al realizar estos procedimientos y es enfermería el que lo está haciendo o la parte técnica. Y a partir de ahí, la necesidad que nosotros conozcamos cómo manejar este tipo de herramientas. Acá tenemos exactamente la misma imagen de la bifurcación y vemos cómo tenemos una placa o un nódulo de calcio, que en otro momento, muy probablemente, si nos hubiéramos quedado con la primera imagen de la OCT, del TAC, pero probablemente hubiéramos dicho que se le coloca un stent y listo, pero no. Resulta ser que con esta imagen que queda muy claro, vemos que tiene un área muy bien definida. Por tanto, esto mejora la calidad y mejora la calidad de atención a nuestros pacientes y también profesionaliza más al grupo. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando en mucho más tecnologías. Esto es simplemente la coherencia óptica, ¿verdad? Pero también muchos de nosotros, que los que estamos día a día en el laboratorio, hemos ido creciendo también con lo que fue el iBus en su momento, ahora con la fisiología celular, ahora con esas tecnologías también de tomografía y vamos a ver qué nos va a presentar el futuro. También los angiógrafos van incorporando ya algunas de estas tecnologías a su funcionamiento normal. Por tanto, mi invitación es para que tanto todos los que estemos en el área, tal vez no médica, también estemos empapados. Sería ilógico pensar de que con solo estas imágenes vamos a estar entrenados. No, para eso necesitamos una buena capacitación, pero que no le tengamos miedo, porque podemos convertirnos en una herramienta muy valiosa en el laboratorio y formar esa dinámica tan interesante que se ha conformado por mucho tiempo. Acá tenemos exactamente lo mismo, podemos ver la placa, y en este paciente en particular se decidió no colocarle ningún stent, fue un paciente de estudio, normalmente fue una presentación que se hizo también a nivel regional, todo el mundo asumía que se le iba a colocar un stent, pero también se demuestra de que estas tecnologías nos van a ayudar, nos van a ayudar a mejorar esta calidad de atención. Como les digo, yo trabajo en un hospital privado y eso genera costos importantes. Todo este estudio, por lo menos para mi país, no fueron menos de $15,000 que tuvo que haber gastado este paciente o que tuvo que haber invertido por ser un hospital privado para toda esta tecnología, pero bueno, no se fue con un stent. Esto era lo que tenía que comentarles. Muchas gracias a todos.
Excelente, Alan. Muchísimas gracias por tu presentación. Esto nos hace caer en cuenta de que la cardiología intervencionista es una de las subespecialidades que está en constante evolución y todas esas tecnologías accesorias precisamente son una muestra de hecho. También muy importante lo que mencionas de que como personal técnico y paramédico y de enfermería en salas de hemodinamia debemos estar en constante actualización, debemos leer y debemos entrenarnos en todas estas tecnologías siempre y cuando las tengamos disponibles también en nuestras unidades, porque no todos los países y no todas las instituciones, como tú lo mencionas, tienen este dinero o esta oportunidad de tener esos dispositivos y este soporte en las áreas. Muchísimas gracias, Alan. Ahora voy a darle paso a una representante local. Ella nos acompaña desde Honduras. Es la licenciada Ingrid Mercedes Escobar Cantillano, enfermera del módulo cardiovascular y de hemodinamia del Hospital CEMESA en Honduras, y nos va a dar un tema denominado intervención de enfermería en el shock cardiogénico. Adelante, Iris, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Pues aquí estamos un poco tristes porque no pudimos estar reunidos, pero siempre estamos aquí. El COVID no nos pudo ganar. Yo les voy a hablar sobre el shock cardiogénico. Muy bien, quítame este. Permítanme. Le puedes dar clic en habilitar edición y le das full screen para que puedas ver toda la pantalla. Gracias. Ya. Pero ¿y cómo le doy? Paso. Mientras empiezas, le doy un saludo muy especial al doctor Pedro Hidalgo, quien nos acompaña. Él es el secretario general de SOLACI, está entre los participantes. Un saludo muy especial, doctor, y gracias por asistir. ¿Listo? Bueno, le vamos a hablar del shock cardiogénico y los cuidados de enfermería que nosotros tenemos que tener. Definición: el shock cardiogénico es un síndrome clínico causado por una anormalidad primaria cardíaca que resulta en una presión. Ingrid, ¿puedes darle clic arriba en la parte superior donde dice habilitar edición? Ah, ok. Y luego pasas al modo presentación para que se pueda ver toda la pantalla. Bueno, si te parece, Leo, recordamos que seguimos con casi 400 asistentes, así que transcurren los minutos y se ve que las disertaciones están siendo interesantes porque no se desconecta la gente, así que se ve que están muy compenetrados con estas jornadas. Si quieres también les puedes recordar a los asistentes lo de, antes de retirarse, lo de la encuesta, si te parece, Leonardo. Claro que sí, aunque ya Moni, ya puedes continuar, Ingrid. Ya vemos tu pantalla completa. Gracias. Perfecto. Vamos a hablar sobre la definición del shock cardiogénico. El shock cardiogénico es un síndrome clínico causado por una anormalidad primaria cardíaca que resulta en una presión arterial disminuida y el flujo sanguíneo tisular. Causas del shock cardiogénico. Tenemos varias causas del shock cardiogénico. Una de ellas es el infarto agudo al miocardio. Esto es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco. Insuficiencia mitral. Esto es un trastorno de la válvula mitral del corazón caracterizado por el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula durante la sístole. Otra de las causas es la ruptura del tabique interventricular. Esto se debe cuando el infarto está muy avanzado y tiene un alto índice de mortalidad. Otra de las causas es la ruptura de la pared libre o taponamiento cardíaco. Esto ocurre cuando se acumula líquido entre el muslo cardíaco y pericárdico. Este líquido comprime el corazón, por lo tanto no recibe ni bombea suficiente sangre.
Otra de las causas son las presencias de arritmia. Pueden ser arritmias lentas o rápidas. Otra de las causas es el infarto del ventrículo derecho. Esto es por una oclusión de la arteria coronaria. Miocardiopatías. Esta enfermedad puede ser hereditaria o adquirida del miocardio y puede provocar insuficiencia cardíaca. Otra de las causas son los fármacos que deprimen la contractibilidad. Por ejemplo, el propofol, cordarone, fentanil, tramadol, morfina, entre otros. Valvuloplastias agudas o crónicas, en las cuales tenemos la endocarditis, estenosis aórtica, trombosis de la válvula y mixoma. Otra de las causas también es el shock postoperatorio. El shock postoperatorio lo puede hacer cualquier paciente que sea sometido a una cirugía. Otra de las causas son las arritmias. En estas encontramos bradicardia sinusal, fibrilación ventricular y auricular, taquicardia ventricular. Evidencias clínicas. Una de las evidencias clínicas son la acidosis láctica. Esto se produce cuando los niveles de oxígeno disminuyen en las células dentro de las áreas del cuerpo. También está la palidez y la frialdad de la piel. Estos signos los podemos observar en el paciente o en muchos casos también sudorosos y cianóticos. También oliguria. Oliguria es una disminución de la producción de la orina. La depresión sensorial se refiere al estado mental del paciente. Estos pueden ser la vista, el oído o el gusto. Otra de las evidencias son las manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Esto ocurre cuando el corazón no bombea o no se llena correctamente de sangre y empezamos a ver el paciente tiene dificultad respiratoria, fatiga, hinchazón de las piernas y el ritmo cardíaco acelerado. Ahorita les voy a hablar sobre el triaje en urgencias. El triaje de urgencias está basado en los signos de hipoperfusión, que son presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y temperatura. El paciente puede llegar a la sala de emergencias estable hemodinámicamente o inestable. El paciente, si llega estable, puede presentar un distrés respiratorio o no distrés respiratorio, que es lo mismo que dificultad respiratoria. Si el paciente no tiene dificultad respiratoria, nosotros vamos a iniciar con el tratamiento IV y vasodilatadores más diuréticos, seguido del examen clínico, que es el electro, un ecocardiograma y una rayos X de tórax. Si en el electro nosotros observamos, síndrome coronario agudo con elevación del ST, este paciente pasa a la sala de hemodinamia. Si el paciente tiene un distrés respiratorio, este paciente va a necesitar una ventilación invasiva. Este paciente va directo para UCI. Si el paciente cuando llega a la sala de urgencias está inestable hemodinámicamente, el paciente nos puede hacer un shock cardiogénico o un fallo cardíaco con bajo gasto. Si el paciente nos hace un shock cardiogénico, nosotros tenemos que estar pendientes los signos y los síntomas. La respiración rápida, falta de aire grave, taquicardia, pérdida del conocimiento, pulso débil, presión arterial baja, sudoración y piel pálida. Este shock cardiogénico nos puede llevar a un fallo cardíaco agudo. Este paciente lo tenemos que llevar a la sala de hemodinamia, hacerle una angiografía coronaria y posible angioplastia. Luego que terminemos esto, el paciente pasará a unidad de cuidados coronarios y ser valorado por uno de los internistas. Si el paciente llega a la emergencia con un fallo cardíaco con bajo gasto, este paciente pasa directamente a UCI y los especialistas ahí lo van a
a estabilizar y luego ellos nos darán la pauta de cuándo pasarlo a la sala de hemodinamia. El tratamiento. Intervencionismo terapéutico, ya sea una angiografía coronaria o una angioplastia, asistencia ventricular definitiva y o trasplante cardíaco. Cuidados de enfermería y las medidas generales a adoptar. La amnesis, antecedentes personales. Nosotros aquí tenemos que interrogar al paciente sobre los hábitos tóxicos, si él fuma, él bebe o consume drogas. O también si ha tenido cardiopatías previas, traumatismo, enfermedades previas de interés. Las medidas constantes de los signos vitales. Esto es vital, estar chequeando la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación y frecuencia respiratoria. Nosotros como personal de enfermería tenemos que valorar ventilación mecánica invasiva y preparar el material y medicación para desarrollar dicha técnica. También tenemos que, si es necesario, colocación de la sonda vesical para controlar el débito urinario, colocación de catéter periférico, preparación de aminas vasoactivas y sueroterapia, administración de hemoderivados según sea el caso. Medidas específicas, vigilancia estrecha del paciente orientada a detectar signos de empeoramiento clínico. ¿Cuáles son estos signos? Ya lo mencionamos anteriormente, que son respiración rápida, falta de aire, latidos del corazón rápidos o taquicardia, pérdida del conocimiento, pulso débil, hipotensión, sudoración y piel pálida. También tenemos que comprobar los valores de la presión venosa central. Controlar los efectos secundarios de los fármacos que se administran con especial atención a las aminas vasoactivas. Nosotros como personal de enfermería en la sala de hemodinamia tenemos que tener el conocimiento sobre las dosis adecuadas a la hora de administrar dichos medicamentos, porque si la dosis es muy alta o muy baja, corremos el riesgo que el paciente pueda crear una inestabilidad hemodinámica. Ingrid, te queda un minuto para terminar. Okay. Básicamente esto era mi presentación y gracias. Aquí estamos el grupo de enfermería con la pandemia y listo. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. El manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica, con shock cardiogénico, definitivamente es un trabajo que se requiere que sea multidisciplinario, y también la comunicación efectiva y los protocolos que se tengan entre los diferentes servicios de cada institución, desde el ingreso del paciente al servicio de urgencias, el paso a salas de hemodinamia y su posterior recuperación en cuidados intensivos. Muchas gracias por tu tema. Ahora vamos a darle espacio entonces para unas preguntas. Tenemos a nuestro pista José Uribe, director operativo del Instituto Cardiovascular de Guadalajara, México. Adelante, José. Tenemos unos minutos para responder 2 o 3 preguntas que sean dirigidas a nuestros disertantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Una felicitación para todos los panelistas, los 3 iniciales y los 3 de este último bloque. Quiero dirigir primeramente al Eliezer, que habló de un tema que es vital, que siempre lo usamos y lo presentamos en todas las jornadas. Y él inició con una diapositiva que dice acerca del objetivo de la cultura de seguridad radiológica, que no es simplemente evitar accidentes, sino motivar y habilitar a las personas a trabajar en forma segura. Esto yo lo entiendo como que el principal mecanismo para poder mejorar en ese aspecto y darle información es la educación. Y nada más me gustaría a ver si Eliezer nos pudiera dar un poquito más, ampliar este concepto, porque creo que aquí se concentra la principal, el gran contenido pues, de lo que significa la filosofía de la seguridad radiológica. Falta que abras tu micrófono, Eliezer.
Informamos también a todos los participantes que al finalizar la sesión, después de estas preguntas que estamos Ok, realizando, ¿ahora sí me escuchan? deben diligenciar una encuesta de satisfacción de la actividad. Adelante, Eliezer, te escuchamos. Sí. Buenas noches. Concuerdo totalmente con José. Ese es realmente, decimos, la llave de todo proceso. Es la formación, la capacitación, no solo a los entes involucrados, sino a todo el personal, porque realmente esa es la forma de disminuir la probabilidad de un riesgo ante una fuente de radiación ionizante. La capacitación debe ser continua, la retroalimentación debe ser continua en todos los laboratorios de hemodinámica donde se desarrollen actividades con fuente de radiación ionizante. Pero ojo, yo hablé también de un término muy importante, o de una figura muy importante, el líder. El líder debe estar siempre presente y ser activo, porque es a través del líder que nosotros vamos a realmente a conseguir la retroalimentación para el bienestar no solo del paciente, sino de todos los que participamos dentro de un grupo, en un laboratorio de hemodinámica. Gracias, José, por la pregunta. Muy bien, gracias a ti, Eliezer. Bueno, y una pregunta pues para Alan antes de que se vaya a la sala. Ya está poniendo el gorro. Alan. Me lo acaban de regalar. Puedes quitar también. Bueno, tú y Alejandro tocaron un tema pues, muy parecido porque toda la tecnología que actualmente que contamos en las salas de cateterismo, y es obvio que se habla ya de tanta tecnología, que hay más aparatos que personas dentro de la sala de hemodinamia. ¿Hay alguna de ellas, o bueno, no es que una sea preponderante, pero de qué manera se discierne entre el uso de ultrasonido para un caso, del FFR en otro caso, del IFR, etcétera? ¿Hay algún criterio técnico que ustedes consideren al respecto? ¿En qué casos prevalece más la intención de... Perdón, me está llegando. Listo, ya pasó el tren, José. Reiniciar audio. Ok. Bueno, se me fue la pregunta, pero más o menos creo que expuse lo que quisiera que claro. ustedes... Cada tecnología, pues sí tiene su indicación, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos pacientes, no, para Alejandro ahí tiene bastante experiencia. Por ejemplo, el uso de adenosina. Hay pacientes en los cuales está completamente contraindicado por la condición clínica en la que esté. El OCT, por ejemplo, en un paciente renal, que cada disparo que vamos a hacer, hay que aplicar medio de contraste. Y si estamos cuidando esa parte, definitivamente es una contraindicación. Y en el IBUS, igual, cuando tenemos imágenes en las cuales podemos tener una mejor visualización con un OCT que contra un IBUS, por ejemplo, en tronco coronario izquierdo, prácticamente casi que toda la indicación es ¿cómo se llama? De IBUS, no de OCT. Porque se necesita trabajar relativamente rápido y particularmente para los que ya tenemos algunos años en esto, antes un tronco coronario izquierdo no era angioplastiable, era indicación quirúrgica. Hoy día prácticamente es un procedimiento normal en las salas de cateterismo y que definitivamente tiene que verse acompañado de imagenología. Básicamente aquí, aunque los equipos de hemodinamia, los angiógrafos están generando mejor calidad de imagen, ya prácticamente son pocos los médicos, muy pocos los médicos que se quedan con una sola perspectiva. Prácticamente casi todos van a hacer y ellos van a segregar el paciente de acuerdo a la condición que éste tenga. Entonces, de pronto, ¿a qué nos tenemos que preparar todos el personal que estamos en la sala? A poder ayudarnos mutuamente. Aquí tenemos médicos en el grupo, en la reunión, y creo que van a apoyar esa idea, porque de un pronto a otro estamos en un procedimiento y el médico decide hacerle nosotros tenemos FFR, decide pedir una sonda de presión o pide una sonda de ultrasonido. ¿Me explico? Estamos con varios, ya me están llamando para el procedimiento. Muy bien, Alan, gracias. Ya te esperan. Muy bien. Pues Muchas gracias, disculpen. No, al contrario. Gracias, Alan, muy amable. Un tren. Bueno, yo ahora traspaso ya el sonido a los coordinadores, a Caro y a Leo. Adelante. Gracias.
Muchas gracias, José, por tu participación también en esta sesión. En nombre del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI, queremos agradecer especialmente a todos nuestros disertantes y panelistas por su compromiso y excelentes presentaciones. Todos los temas son de gran relevancia en nuestro quehacer como personal asistencial en salas de hemodinamia. Gracias a todos los participantes quienes han estado constantemente conectados, no se han desconectado, como decía Caro ahorita, y han estado durante todo el tiempo de la webinar, y eso es muy valioso para nosotros y nos motiva a seguir realizando las actividades académicas que son de tan alto beneficio para todos. Esperamos que esta jornada haya sido de gran utilidad. Dejamos de una vez hecha la invitación para nuestra próxima sesión de webinar que se desarrollará el sábado 11 de julio. Pronto les estaremos difundiendo temas y horarios para que se conecten nuevamente y nos acompañen. Por favor, no olviden responder la encuesta de satisfacción al finalizar la sesión, ya que esta nos sirve para obtener su retroalimentación y poder continuar mejorando cada vez más estas sesiones académicas. Muchísimas gracias para todos. Hasta una próxima oportunidad.